hablábamos todos estos días para atrás de estas situaciones que estaban sucediendo en los liceos, los adolescentes, los padres. Acá no queremos criticar la paternidad, la sí, paternidad ni la maternidad de nadie, pero como tenemos la chance de hacer un programa, decimos y hacemos lo que queremos. Por lo tanto, si creemos... Es muy periodísticamente correcto todo esto. Exacto, si creemos o si dijimos estos días para atrás que me parecía o nos parecía que los padres tendrían que ser un poquito más estrictos con sus hijos, porque de algún lado salieron estos niños, no de ningún repollo, bueno, me parece que es importante reflexionar y analizar un poco la situación de dónde vienen esos niños. Y para eso, nuestra abogada va a hablar de los derechos inherentes a la patria potestad. Y dos mimos al alma, uno Mirna que dice saludos a la doctora Valeria, rejuvenece mucho el viaje, está más joven. Ay, muchas gracias, Mirna. Dice Lourdes, felicitaciones a la doctora Valeria Leone, que elegante. Muchas gracias. Y Constanza dice, me encanta la columna de la doctora, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Qué así que lindo, había gente que qué estaba ahí lindo. esperando. Como gente que te mandó mensaje por el día de tu cumpleaños también. Sí, me dijeron, qué lindo. Totalmente, es verdad. Qué lindo. Muy bien. Algunos me tienen en Bueno, Facebook. sí, bueno, les también. avisa, Eso, está bueno. felicitamos a nuestra abogada porque el viernes pasado fue su cumpleaños, cumpleaños. espero que haya pasado muy linda y muchas gracias por estar acá. No, Muy gracias a ustedes. Nos metemos en este tema intrincado de los derechos inherentes a la patria potestad. Bueno, acá hay varios temas, ¿no? Sí. Porque tenemos varia normativa diferente, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que es la patria potestad, el concepto que nos da el Código Civil, después tenemos el Código de Niñez y Adolescencia, tenemos el Código Penal, tenemos varios puntos, todo está enrabado, digamos, pero bueno, primero que nada vamos a el concepto de patria potestad, que está en el Código Civil, es el artículo 252, el que dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos y los bienes de sus hijos. Bien. ¿Tá? Eso es el concepto de patria potestad. Por el hecho del nacimiento de los hijos, ejercen la patria potestad de forma conjunta, padre y madre, sean hijos naturales o hijos legítimos. Bien. Es decir, si esos padres están casados o no están casados. Digo, en principio, que la ejercen en común la patria potestad, porque, bueno, se puede perder, suspender o limitar la patria potestad. Que lo hemos hablado en algún otro programa, más enfocado al tema de si no cumplen con la pensión alimenticia, pero bueno, hay diferentes causales. Bien. Sí, ahora lo vamos a enfocar como un poco más para el lado de la infracción de los adolescentes a la ley penal, como un poco más para ese lado. Bien. ¿Sí? Ahora ya le agradecemos a Rosario la pregunta, que después ya se la pasamos a la doctora, que tiene que ver con la patria potestad. Bueno, ya te la paso ahora, vale, por las dudas. Bueno, que indica si hay una persona presa, esa persona pierde los derechos de la patria potestad sobre su hijo o aún los mantiene. En realidad, no es que se pierde de pleno derecho. Hay que hacer un proceso. Puede, sí, suspenderse. Suspenderse. ¿Sí? Pero si no se hace ese proceso... El proceso no, de pleno derecho Bien. no, en principio no. No es que Bien. por el hecho de estar privado de libertad pierde la patria potestad. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, Contestada, siempre es un proceso. Salvo algunos casos puntuales en que pierden la patria potestad, sí, de pleno derecho, sin necesidad de una sentencia, que si quieren se los adelanto ahora, que lo iba a dejar para más adelante, pero... pierden de pleno derecho los padres la patria potestad cuando hay delitos sobre sus hijos o sobre la madre de sus hijos. Por ejemplo, un femicidio con respecto a la madre de los hijos, ahí pierden la patria potestad esa persona, ese femicida con respecto a los niños. Ese caso, y casos de delitos sobre los hijos, bueno, ahí la pierden de pleno Directamente derecho. Y lo otro, hay que hacer siempre un proceso, aunque esté privado de libertad. Bien, ¿sí? bueno, contestadísima la pregunta. A veces lo que hacen es suspenderla, la patria potestad, o limitarla. Tampoco es muy agradable, por ejemplo, el tema de las visitas. No puede cumplir las visitas, pero porque está privado de libertad. Y tampoco es una situación agradable llevar al niño siempre a las visitas a la cárcel. Entonces, por ese lado lo podemos bien suspender. Sí. Está buena la aclaración y contestada la pregunta. Perfecto. Bueno, entonces dijimos el concepto son derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos y los bienes de sus hijos, ¿sí? Y después otro artículo que me parece que es importante del Código Civil que dice los padres dirigen la educación de sus hijos y lo representan en los actos civiles. Bien. Esto hago hincapié en eso. Bueno, dirigen la educación de los hijos. Obviamente, los hijos te pueden salir diferentes, más allá de que vos hagas todo por ser un padre diligente, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos, eso es el Código Civil. Después tenemos el Código de Niñez y Adolescencia. Sí.
que ahí tenemos artículos, algunos principales, como el 16, el 19, el 21, y después en el 69 y en adelante vamos a hablar de lo que son los adolescentes infractores. Bien. ¿Tá? Vamos a ver cuáles son esos deberes de los padres o responsables. Bien, perfecto. Y después vemos cuál es el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, que está en el Código Penal. Bien. Son como varias cositas. ¿sí? Ustedes cualquier cosa me dicen si se escucha bien. Sí, te escucho perfecto. Lo tengo de costado y a veces hago así, pero bueno. Cuando hablamos de los deberes de los padres o responsables, está en el Código de Niñez y Adolescencia, y dijimos el artículo 16. Ahí encontramos en ese artículo varios ítems. Yo en realidad traje algunos para mencionar. Si bien dice, bueno, son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes, bueno, respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y adolescente, alimentar, cuidar su salud, su vestimenta, velar por su educación. Ahora yo lo paso un poco por alto, pero esto de alimentar, bueno, cuando hablamos de una de las causales de pérdida de patria potestad, que está en el artículo 285 del Código Civil, dice haber hecho abandono por lo menos por un año de sus deberes inherentes a la patria potestad. Exacto. La mayoría de los casos que llegan al estudio es por esta causal, digamos, bueno, hace un año que no pasa plata, o sea, es una obligación. Bien. Pero acá vamos a ir a otros, por ejemplo, el artículo 16 del literal F dice corregir a sus hijos. Bien. Sí, es un deber de los padres corregir a sus hijos o tutelados, excluyéndolos, dice, del castigo físico, por supuesto. Claro. Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia. Bien. ¿sí? Y después dice, que es un poco genérico, dice todo otro deber inherente a su calidad de tal. A todos deberes de padre, es claro. como un poco genérico, ¿tá? Dijimos sí, respetar a sus hijos, alimentarlos, darles educación, Bien. pero bueno, sobre todo el corregir a sus hijos es uno de los puntos claves para este tema que hablamos ahora. Después capaz que poder aplicarlo más al tema. Exacto, sí. Ahora para bajarlo a tierra. Exacto, ahora lo vemos bien. Que no sé si, creo que tú lo mencionaste, pero bueno, es por un poco el tema de esto que está sucediendo, ¿no? Sí, claro, las amenazas. El bombardeo a los liceos y demás. ¿sí? Exacto. Que, si no me equivoco, ayer dieron con 3 adolescentes, ¿no? 3 o 2 de 14 años. En un punto, digamos, en una zona. Sí, ¿en Maldonado? No, en todos los liceos. Maldonado o en Chuy, algo así. Sí, claro, porque van por varios. Creo que fue en el Chuy. ¿En el Chuy fue? Sí. Pensé que... en Rocha. Bien, perfecto. Bueno, aclaro esto, porque estas personas de ayer dijeron 14 años en las noticias. Vamos a decir adolescentes, ¿no? Eran adolescentes de 14 años. Exacto. Sí. Adolescentes son, para el Código de Niñez y Adolescente, de adolescentes de 13 a 18 años. Bien. Menos de 13 son niños y de 13 a 18 son adolescentes. Perfecto. Después los 18 son adultos. Sí, claro. Que lo aclaro porque en realidad muchas veces dicen... Yo también dije niños y en realidad ya no lo son adolescentes. Bueno, perdóname, no fue por corregirte. Okay. No me di cuenta. Pero está perfecto marcar eso. Por hacer la aclaración que dice el Código de Niñez y Adolescencia. De 13 a 18. De 13 a 18 son adolescentes. Perfecto. Y aclaro que después de los 18 son mayores de edad, porque a veces dicen todavía, hay mucha gente que tiene el concepto de que a los 21 adquieren la mayoría, eso no. Eso, a los 18 ya a los mayor. 18, exacto, a los 18. Ahora, tenemos, por ejemplo, el artículo 19 del Código de Niñez y Adolescencia, que habla de la vida familiar y en sociedad, y dice, son principios básicos el fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de sociabilización, la familia y las instituciones educativas. Perfecto. Así que todo el tema de la escolarización, escuela, el liceo, los padres tienen que velar porque los hijos estudien. ¿sí? Bien. La obligatoriedad del estudio. Exacto. Más allá de que la escuela es obligatoria y el liceo, bueno, ahí ya empiezan a veces a desertar. La escuela además tiene el tema de que, bueno, si no van a la escuela les quitan la asignación y demás. Pero bueno, la obligación igual también. Debería ser una obligación sin... Sí, claro. Retribución económica. Sí, claro. sí. Pero es una obligación sin retribución. Claro, sí, lo que pasa que... porque si te sacan... No es que te pagan porque los mandes, sino que te quitan si no los mandas. Exacto. No es obligatorio... Pero la gente... Claro, la obligación es ir. Claro. No te pagamos por ir. Exacto. No, pero si no vas, te sacan. Pero como contrapartida, como Exacto. mucha gente sabemos, lamentablemente, que los obligan a ir para cobrar. Es como si no lo mandás, perfecto. Asignación no tenés. Hay muchos padres que tienen hijos solamente para cobrar. Yo te puedo decir que hay gente que manda a sus hijos, por ejemplo, en quinto y sexto, hay gente que para cobrar la tiene asignación hijos porque para los cobrar la dejan de asignación. Sí. Lamentablemente. No sé si tienes hijos para cobrar asignación. Sí. Pero bueno, sí, yo te puedo decir que sí. sí. Yo te puedo decir que sí. Sí.
Sí, claro. Sí. No digo que, por supuesto, que hayan tenido los hijos con ese fin, porque obviamente es más caro el hijo que la asignación. Obvio que es más caro un hijo pero que la yo asignación. tengo... Pero sí hay. He sabido conocer gente que el hijo también. quinto o sexto quiere abandonar porque no quiere estudiar, porque no le gusta, porque no quiere, lo cual me parece una gran estupidez, porque por lo menos termina primaria y los obligan a ir porque si no le cortan la asignación. Sí, obvio. Es lamentable, pero es cierto. Es así. Creo que no es mucho igual la asignación y no sé si siempre es todos los meses, a veces es un mes Creo que y un mes no. exactamente, creo que es ¿No? mes intermedio. Ahí está. Sí, Un mes sí, un mes no, un mes sí. Y a Yo veces- cobré. Y a veces no te corresponde. 10.000 años. Hay casos que no corresponde. Si los padres se pasan de determinado sueldo que no Tampoco. sé de cuánto, Sí, no les tampoco, corresponde. obvio. Sí, a nosotros Entonces- nunca nos dio una asignación. ¿A vos no? A mí, A no. mi madre se la daban, sí. No. Te daban un Y a papelito Nacho en la escuela. jamás le dieron la asignación Y en porque aquellos tenía tiempos, clase y no cuando yo era pasamos. chica, no, O sea, claro. ay, no lo mando más a la escuela entonces. Cuando yo era chica era 700 pesos por mes, que en aquella época 700 pesos era un platal. Sí, no, a nosotros cuando hicimos los cosos nos dijeron, no, ustedes se pasan, no. Posta y no les damos sí. la asignación. Bueno, pero porque la mamá de Nacho era maestra también. Claro. ¿Te hubiera Bueno. gustado tener la asignación? Claro. Era un ingreso más. Por tu hijo. Claro. Porque por vos no te la iban a dar tus padres, no creo. La cobrarían ellos y... No, bueno, sí, me hubiera gustado igual que me pusieran una alcancía, pero no. Difícil. Yo tenía un chanchito, pero... No salió. Bueno, muy bien, Bueno, sigamos. estábamos en... No sé cómo fuimos a parar con el tema de la asignación. No, sé. porque De que estamos era- que es hablando de que obligatorio. una de las De que- obligaciones sí, que tienen los padres es que exacto. los niños estudien, por lo Exacto, menos primaria. Exacto, sí. Yo para mí debería ser obligatorio que sigan también al liceo, ¿no? Porque, a ver, convengamos Bueno. que con el liceo incompleto no conseguís trabajo. Exacto. Solo con la escuela Exacto. tampoco va a ser En suficiente. el mundo pero de bueno. ahora, marchaste. Ni con No. el liceo. No. No alcanza. Entonces, pero bueno, eso es algo más personal, ¿no? Sí, obvio. Después tenemos el artículo 21 y ahora nos metemos a artículos más específicos. El Sí. 21 dice, es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación, su seguimiento hasta la mayoría de edad. ¿Tá? O Bien. sea, hasta la mayoría de edad tienen los padres esa obligación para con sus hijos. ¿Sí? Ahora, yo les iba a hablar ahora de lo que son las infracciones a la ley penal, que es esto que están cometiendo de repente estos chicos, ¿no? Bien. Eso, a ver, los adolescentes no se van a regir por el Código Penal. Los adolescentes se van a regir por el Código de Niñez y Adolescencia. Y los niños también. Niños y adolescentes por el Código de Exacto. Niñez y Adolescencia, no Sí. por el Código Penal. De hecho, bueno, ustedes ya saben que no van presos a la misma cárcel que va un adulto, no los Obviamente, privan de sí, libertad y demás. ¿Sí? Creo que la pregunta de repente que ustedes tenían, o por lo que entiendo, es... ¿Le cabe si los- sanción al a los padre? padres. Claro, Eso por, es por lo- esta lo que burrada de quiero los aclarar. hijos que están haciendo ahora. En realidad podrían tener una pena, sí, de prisión por su omisión en los deberes inherentes a la patria potestad, no por el hecho que cometieron los hijos, o sea, porque los hijos son Exacto. responsables por lo que hicieron, si fue una No, no. lesión, si fue un homicidio, si fue un daño, un delito de daño, Por eso pero muy- los padres por omitir cuidarlos. Por eso me pareció sí. muy interesante esto, ¿no? Sí. Lo de la, Por de eso la está todo omisión enrabado. de la ley de la patria potestad, de que obviamente no por el O sea, hay hecho que hace el omisión, hijo, claramente. pero sí, Sí. por lo hizo su hijo. O sea, hubo una omisión. Claro, a la pero ley. los hijos no se, o sea, ellos no se van a hacer responsables por los hijos, sí por Exacto. no haber Exacto. cuidado, porque si un padre educa bien, eso no pasa. Te puede pasar por Puede haber por alguna el excepción, costado, sí. capaz que son también educados, pero a algunos se les fue por un camino tonto o quiso hacer el tonto. Pero bueno, lo importante, Burrado, creo que lo que me vale, gustó la palabra burrado. claro, lo que vale marcaba es, sí, puede haber sanción para los padres. El Código Claro. Penal lo tiene previsto. Claro, pero no por el delito, por No por ejemplo, el hecho. no por daño, No por amenazar. No, 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 exacto, no. no por la bomba o no el por que amenazar exacto. o por- Pero en carambola sí te toca. Sí, claro. Un paréntesis nada más, sé que estamos recortos de tiempo, pero en tanto que copiamos de Argentina todo esto que está pasando, también chicos de una secundaria hicieron un video con carteles, no sé si lo viste en redes, todo al contrario de esto. Acá se ha hecho también, educar, no... Ah, lo vi el video, Sí. pero no sabía que había sido en Pero lo Argentina. tendrán No, que acá. acá, Sí. acá también se ha Sí, hecho. sí, ¿Qué cantidad sí, de sí. mosca que tenemos hoy? No sé por qué. Pero igual no Moscas, importa. mosquitos. Tiempo malo. Una selva ahí. Porque en un momento aparece el mono acá. Sí, en cualquier momento. El, Está cerca. el puma era inteligencia artificial al final, ¿no?
Sí, el de la tabona. ¿Es joda? No. Son todos inteligencia artificial. ¿Sí? Ah, No lo vieron todavía. yo No, entendí que era. no, pará. Yo entendí El que mono era. lo vieron. Al porque mono la no mesa sé. le hablaba. Sí, el mono lo vieron. ¿Qué dijo el mono? Yo dije. Ah. No, pero el mono lo vieron. Ese es yo no sé. inteligencia No estoy al tanto. Y el Ese no. mono es más inteligente que nosotros. Y el Encendemos La verdad, velas. la primera vez que estoy escuchando que era artificial. Yo leí en redes Yo que vi era. fotos. Avísele a Sebastián No, Pieta, a Esteban no, Pieta que está yo buscando vi tu fotos de gente que hacía el chiste a través de fotos con inteligencia artificial, como diciendo, acá está el puma, y se abrazaban. Pero que aparecía el puma. Yo tengo una foto que lo tuvimos en Sí. el puma, el puma bueno. atrás durmiendo, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿Vos hay una foto, pusimos el puma a dormir acá atrás. Después te mando la foto, hicimos el programa y el puma estaba durmiendo atrás. Bueno, ahí. Ahí está, bueno, ahí estoy haciendo una nota al puma. Está bueno, pero eso sí es Ahí inteligencia estoy haciendo artificial. la Estoy nota. hablando de la canción. Yo, De repente, si hay una foto, significa yo había que lo entendido. vieron. No, Sí, pero es mucha. claro. Y salió Carlos Barola con el bebé puma. Eso es inteligencia artificial. Bueno, O sea, sí, claro. Claro, está. Bueno, no todo vayamos, no es- vayamos, volvamos porque... Apareció el puma Perdón. y apareció el mono. Bueno. Volvamos. Vamos al concepto entonces de omisión de los deberes inherentes Ahí a la está. patria potestad. El concepto, no, al delito, perdón. Exacto. Esto está en el Código Penal, es el artículo 279 bis. El título se llama Omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad y tutela. Y el artículo, se los leo, es corto, dice: el que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de 3 a 12 meses de prisión. Bien. Y dice: constituye agravante de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia económica inherentes a dichas responsabilidades. Bueno, ahí apunta más al tema del dinero, como hablábamos hoy. Pero dijimos entonces que esa omisión en el cuidado, digamos, de los menores que tienen bajo su protección, sean hijos o tutelados o curatelados, es castigado con 3 a 12 meses de prisión. ¿Ya? Bien. No sabría decirles al caso concreto si efectivamente les van a quitar la patria potestad o si efectivamente el quitarle la patria potestad es un juicio civil, es un juicio que Sí. se tramita en el juzgado de familia, o si van a imputarlos por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. Eso no sé, está creo que en investigación todavía. Bien, tengo una Si alguien pregunta tendría de que María. denunciarlos. Claro, porque o lo hace mismo la justicia. Y ahí sería de oficio. De oficio. Sí, de oficio tengo una cuando pregunta está investigando a estos adolescentes. De María, que va en este tema y Sí. dice: buenos días para la doctora María Leone, muy elegante. Buen dice, día, ¿va? muchas Bien, gracias. Perfecto, María. Y agrega, la pregunta es la siguiente. Nos pone acá, para que estoy ahí porque escribió medio juntito. Y por lo que entiendo, lo que dice María es: ¿Sí? ¿qué pasa en un supuesto si mi hijo menor roba o se droga? Y yo intenté cuidarlo siempre de la mejor manera. ¿Qué culpa tengo yo? No entiendo eso de que al final termino siendo responsable porque lo intenté educar de mejor manera. Claro, pero y, robarse no es un delito. claro, y roba y Claro. se droga. Entonces, ¿por qué yo tendría que estar Robar, sí. vinculada a eso? Dice, es un supuesto, dice, por las dudas No. que hablamos, sí entendimos que No, y también es un tema de prueba, porque de repente ella hizo todo, no sé, lo lleva a clínicas, lo lleva al médico, hace todo lo posible, pero bueno, él consume y para consumir seguramente roba, y no necesariamente quiere decir que ella va a ir privada de libertad o que le van a sacar la patria potestad. Es un tema de prueba. Yo no creo que los padres no, de estos chicos la pierdan, no. ni vayan procesados. Depende del Depende caso. del caso. No, depende del caso. Hay padres y padres. Sí, La justicia, obvio. obviamente que se va a dar cuenta, eso investiga Sí, la cada tema, justicia. cada no, asunto. no necesariamente, tampoco No, es que roba y vos asustarse, claro. Pero bueno, si ella es una madre diligente y de repente, bueno, no sé, me imagino que lo llevará capaz que a controles o ha hecho lo posible, o capaz que lo puso en alguna clínica. Y bueno, puede ser que uno lo ponga en la clínica y el hijo se escape, esas cosas Sí, suceden. Y no quiere decir que la madre o el padre actuó mal. A veces se escapa un poco de las manos. Exacto. Pero también es responsabilidad de los padres que si no pueden, como decía el artículo, ¿no? Si no lo pueden resolver en el seno de la familia, bueno, que permitan que intervenga, no La sé, justicia. INA o la justicia, exacto. ¿Sí? Bien, perfecto. Em, Por eso sí te pueden caer, ¿no? O sea, porque si vos, por ejemplo... si omitís o si no haces nada. Claro, sí, mi hija se droga o mi hijo se droga y yo me quedo brazo cruzado porque, bueno, no pude con ella. La clásica, ¿viste? Sí. Ya no puedo más con este niño y con este botija que haga lo que quiera. Ahí sí.
te cae. Sí, igual no sé si son tantos los casos Sí. de que vayan los padres procesados por eso. Tendría que Es haber una más, denuncia, ponele. Sí, claro, queda más en general, digo, lo cotidiano, más en la órbita del juzgado de familia, de Bien. INAU, depende del caso, ¿no? No Sí, estamos sí, hablando de un adolescente homicida, ¿no? No, claro, Digo, sí, por supuesto. No. Bueno, adolescente infractor Bien. para el Código de Niñez y Adolescencia dice, se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, o sea, tiene que haber una sentencia que la dicte el juez competente, Bien. como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal. ¿Sí? Perfecto. Yo traje algunos artículos, no traje todo el Código de Niñez y Adolescencia, si no se les va a hacer un poco largo. ¿Tá? Bueno, también el código dice que solo puede ser sometido a este proceso especial, el del Código de Niñez Sí. y Adolescencia, el adolescente a quien se le puede atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal. O sea, la persona que hizo, ¿no? La persona que comete el delito, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? El padre, ¿no? Bueno, el artículo 72 del Código de Niñez y Adolescencia dice cuáles son las clases de infracción. A ver. Y ahí dice, las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas. Bien. Son infracciones gravísimas a la ley penal, el homicidio intencional con agravantes especiales, las lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y tenemos unos más. No, como gravísimas no. Como gravísimas no. Dentro de Amenazas, gravísimas como no, exacto. Pero no deja de ser un delito, por supuesto, ¿no? Sí. No entra en la categoría de gravísimo. Exacto. Y después dice cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena ¿Una cuyo... amenaza Es un delito, por supuesto, sí, 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 obvio. claro. Y después dice cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a 6 años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a 12 años de penitenciaría. Y después dice la tentativa O sea de las que infracciones. Claro, si es menos de 6 años, no es gravísimo. Exacto. Perfecto. Sí, cualquier otra acción u omisión que el Código Penal castigue con pena cuyo límite máximo sea igual o superior a 6 años. Bien. ¿Sí? Dice, o cuyo límite máximo sea igual o superior a 12 años de penitenciaría. Perfecto. La tentativa de las infracciones señaladas anteriormente y la complicidad en las mismas infracciones también, obviamente que son infracciones a la ley penal, y en los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia. ¿Sí? Las Bien. restantes son infracciones graves a la ley penal. O sea, lo que no está acá como gravísimo, lo restante es grave. ¿Sí? Perfecto. Eh, O sea, tenemos grave y gravísimo. no sé qué tiempo. No es leves. No, Claro, graves y no, gravísimas. graves y gravísimas. Para este artículo, para, O para son- los o es grave adolescentes. o es Esos gravísimo. artículos sí tenían. En el Código Penal, sí, claro. Esto es Sí, el sí. Código de la Niñez y Adolescencia. Sí, que es lo que se le aplica hasta los 18 años. Exactamente. ¿Sí? No sé qué tiempo tenemos, si no trato de hacerlo un poco sí, más breve. sí, ¿Tenemos porque medio poco? estamos ya con Está, si unas tenemos... notas ya tenemos ahí Bien, si tenemos... 5, 10 y atrasadas. media hora Bien. que nos debe estar esperando. Bien, les concluyo algo entonces, Sí. o capaz que lo seguimos el próximo programa, Sí, depende como fue ustedes bastante quieran. interesante, Si sí. quieren seguir con este tema, Sí. Esto no va a terminar. Los playo. No, lamentablemente no. Creo que sí. Sí, vamos a seguir el próximo programa con Bien. esto. me ¿Quieren, parece quieren está que bueno. les redondee algo? Sí, Porque dice, sí, sí. ¿qué medidas puede disponer la justicia a los adolescentes que se presumen infractores? Allí tenemos, bueno, cuando sea necesario para la seguridad de la víctima o de la sociedad, el juez puede imponer medidas que limiten o priven su libertad. Las medidas limitativas, por ejemplo, son fijar domicilio y no Sí. modificarlo durante no modificarlo durante el proceso sin dar aviso, sin comunicarlo al Exacto. juzgado, ¿verdad? La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o una institución específica. Sí. La obligación de presentarse ante el juez o a la autoridad que él designe. La prohibición de ir a determinados lugares o la comunicación, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, el retiro inmediato del domicilio cuando se trate de hechos de violencia, el arresto domiciliario o incluso le pueden colocar alguna tobillera. ¿Sí? Bien. Y después hay medidas también de privación de libertad para los adolescentes que se aplican en caso que las medidas limitativas no son suficientes. La privación de libertad hasta la sentencia definitiva corresponde, dice, siempre que se presuma la comisión de algunas infracciones consideradas gravísimas, que no es el caso de, por ejemplo, un delito de daño o el delito No. de amenazas. De amenaza, ¿tá? no es gravísimo. No es gravísima. Entonces allí no habría, No está el tema no de habría privación de libertad. privación de libertad. ¿tá? Si las medidas anteriores se Sí, pueden las aplicar. medidas anteriores, exactamente. Siempre dice, para que haya privación de libertad tiene que considerarse gravísima o los delitos también de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado. Y no sé si quieren que lo deje por ahí, porque Sí. no sé el Sí. tiempo. Y Porque seguimos- tengo bastante material, pero bueno, Y, en principio, y seguimos. alguien capaz que preguntó algo. Y si el juicio.
¿Al SOA se puede hacer al mismo tiempo que el juicio penal o son diferentes? No, son diferentes. Son Eso está hablando de un accidente de tránsito. Ah, perfecto. El SOA es un accidente de tránsito. pero- Miré, porque ¿qué No, tendrá que ver por si eso. estamos hablando? porque Porque está, igual le podían preguntar, leí el ¿no? mensaje y que se ve que, aprovechando que está la doctora, No, me el iba a hacer la pregunta. SOA son vías diferentes. El Bien. SOA hay que hacerlo. Para hacer un paralelismo, el Sí. SOA es como el Ministerio de Trabajo. Tenemos que ir primero al Ministerio de Trabajo para después hacer el juicio laboral. Bueno, el SOA es primero el SOA y después el juicio civil, porque en todo caso habrá que descontar. Porque, a ver. O juicio penal, dicen. Claro, el SOA en realidad lo que paga son las lesiones físicas o el fallecimiento de la persona. Bien. ¿tá? Y van los herederos, obviamente, en ese caso. No es ni que se me rompió el auto, ni nada por el estilo. Eso después lo reclamarán en vía civil. O sea, hay daño moral, daño emergente, lucro cesante, todo vía civil. Bien. Y aparte, por el lado penal, por la responsabilidad que haya habido, si hubo una lesión, un fallecido. Pero Bien. son dos caminos diferentes. Diferentes. Perfecto. Gracias, Creo Bolívar. que quedó contestado. No, igual gracias porque a justo me ustedes. llegó la leí, por eso. No, pero Seguimos le con este entendí. tema el viernes próximo. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, Rulo o Lautaro.